Señores, ya estamos de regreso y los temas están fuertes porque vamos a hablar de economía. Hay muchas situaciones, gente con alarma, pero vemos que la economía sigue funcionando. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante con alguien que sí sabe mucho de economía. Hablamos del doctor Arturo Martínez Moya. Aquí lo tenemos de invitado. Gracias por levantarse tan temprano para acompañarnos aquí en Enfoque Matinal. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ese hombre tiene la cara de madrugador. Oye, a las 4 de la mañana, todos los días, 4:30 de la mañana. Imagínese. Yo corro 10 kilómetros todos los días después, desde hace 30 años. Y se tira al echarse la paloma. Así es. Mire, yo estoy muy contento que usted esté aquí, porque yo estoy como una serie de inquietudes. Al extremo que yo le doy todo el tiempo que usted quiera para explicarse, porque he estado leyendo que se ciernen negros nubarrones, como dice. No sé por qué negro, puede ser medio marrón y medio oscuro, sobre la economía dominicana. O se advierte algunos peligros. Hay economistas que dicen eso de reducción de la tasa monetaria en punto 50 evidencia algo. Lo del encaje legal, 34.000 millones, eso es como adelantarse a cualquier adversidad externa. Y lo de la tasa de cambio del dólar, que si bien la oficial se mantiene 50-70, 50-80, ya se oye que por fuera hay transacciones a nivel de 52, que se está deslizando un poco la prima, aunque en el presupuesto está a 52 y tanto, que no debería estar peligro. Entonces, realmente se ciernen algunos nubarrones sobre la economía dominicana. Estaría temblando la movilidad, la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo usted ve el panorama? Y yo le cité 3 aspectos: la tasa de política monetaria, encaje legal y la prima del dólar. Mira, el cuadro político es que está complicado, el cuadro económico no. Hay estabilidad macroeconómica y se va a mantener. La economía creció alrededor del 5%, 5.2% de enero a mayo de este año. Un poquito por debajo de lo que debe ser 5.5%. ¿Por qué se redujo? ¿Por qué no creció como se espera? Cuando en los últimos 3 años, mayo, enero, junio, ha crecido 6%, aproximadamente. Básicamente por 2 hechos. Un factor interno, que lo estamos creando el político, y un factor externo. Esos 2 redujeron la demanda de préstamo en los bancos comerciales. La demanda de préstamo normalmente está en 2 dígitos, 12%, 11%, interanual. O sea, la demanda de préstamo de los empresarios para invertir capital de trabajo, para activos fijos, y demanda de préstamo de la familia para comprar un carro, para comprar aquello, para comprar esto. Entonces estuvo por debajo, enero-mayo, de 2 dígitos. Andaba alrededor de 9 puntos y tanto por ciento. Esa información le dicen a las autoridades monetarias, a los analistas económicos, que la confianza del consumidor ha bajado y que la confianza del inversionista ha bajado. Y entonces hay que buscar las causas de las causas, como dicen los historiadores. ¿Qué provocó eso? Entonces, obviamente, es el riesgo interno, la política interna, esta indecisión de que ustedes estaban hablando hoy en la mañana. Todo eso afecta. Los inversionistas se paralizan un poquito para hacer las inversiones. El consumidor que iba a comprar algo ahora lo deja para después, hasta que se decida el campo político. Eso es lo que llama la confianza del consumidor. Eso es normal en toda parte del mundo. Eso es un costo que se paga en el campo económico. Y eso hay que pararlo. Pero lo otro que no depende de nosotros, porque lo primero sí depende de nosotros. Depende de que Danilo tome la decisión, de que se pongan de acuerdo, ¿verdad? O sea, de que este ambiente político se desaparezca. Eso depende de nosotros. Pero la otra, el ambiente internacional, eso no depende de nosotros. Definitivamente la guerra que tiene Trump con Xi Jinping está ralentizando la economía mundial. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y el comercio mundial está creciendo mucho menos este año que el año pasado. El Producto Interno Bruto mundial está creciendo mucho menos este año que el año pasado. Lo dice el Fondo Monetario con su último estimado. Y el de América Latina se está cayendo el crecimiento. Nosotros estamos en América Latina. O sea, esa es la causa de las causas. ¿Por qué? La economía enero-mayo, ¿verdad?, se redujo a 5.2% en lugar de 5.5%. Fíjense que le he hablado de la causa de la causa. ¿Cómo se ataca eso? Para evitar que nos siga afectando. Lo que hizo el Banco Central. Bueno, incentivar la demanda de préstamo. Si el problema es que la demanda de préstamo se ha reducido,
Si los préstamos están reducidos, entonces vamos a bajar la tasa de interés. Vamos a dar facilidades a las microempresas, a las empresas grandes, a las medianas y pequeñas, a la construcción, los ingenieros que están pidiendo financiamiento para construir viviendas, se le aprobó 7.500 millones de pesos. O sea, la respuesta fue la correcta. Esa política monetaria de los 34.000 millones es la correcta, porque de todas maneras es un dinero que está muerto ahí en el Banco Central. No está produciendo nada, es el dinero del encaje legal. Ese es el depósito suyo, el depósito mío, una proporción que los bancos comerciales congelan en el Banco Central. Eso es lo que se llama encaje legal. Entonces es un dinero muerto ahí. Entonces lo que ha hecho el Banco Central es que parte de ese dinero, 34.000 millones, lo ha puesto en la mano a los bancos comerciales para que lo presten. ¿Y por qué la prima se está deslizando como un pelotero agresivo? Mira, para este año la tasa de cambio está programada que llega a 51, casi 52%. Está dentro de los parámetros. Además, el Banco Central tiene 8.000 millones de dólares. Nada más tiene que inyectar pocas cosas. Si se sale de los parámetros, o sea, tampoco es problema la tasa de cambio. Fíjense, además, usted puede ver, hay una estadística que es fundamental, que se llama oferta y demanda de divisa todos los días. Aquí se comercializa cada 30 días unos 12.000, 15.000 millones de dólares. Entonces sigue la gente demandando divisas, pero sigue aportándola, o sea, sigue ofertándola. Yeah. Mientras esas dos cosas se mantengan en equilibrio, no hay problema con la tasa de cambio. Ahora, cuando usted vea que se cae la inversión extranjera, cuando usted vea que las exportaciones se caen, entonces hoy las remesas del dominicano en el exterior, entonces ahí hay que preocuparse, pero eso no está sucediendo. Don Arturo, dijo el ministro de Economía, Isidoro Santana, en unas declaraciones que vi por ahí, que debido a los conflictos políticos la economía se está ralentizando, pero usted explica que son factores externos. También, por la además. guerra. Exacto. Entonces, ¿en qué medida es que esas tensiones políticas afectan la economía? Y si ya lo estamos viendo, o si será a futuro que eso se va a sentir en la economía dominicana. No, como yo les dije, son dos factores, los externos e internos. Los internos son los políticos, esta indecisión política, que el cambio de la Constitución, que la reelección, que la lucha de poder hegemónico entre Leonel y Danilo, porque esa es la lucha. Para mí la lucha que hay ahí es quién se queda con el PLD. ¿Quién es el muerto político a partir de ahora y quién no? Ese para mí es por ahí que anda la cosa. Entonces esa lucha tiene un costo y ese costo se está traduciendo en el campo económico, obviamente. Ahora no podemos decir que cuantificar qué tanto es un asunto ya de econometricia de los economistas, pero también el sector externo, óigame, lo que está pasando a nivel mundial. Como les dije, la economía mundial está reduciéndose. La economía norteamericana sí está creciendo, pero la global, la del mundo, la de América Latina, el Fondo Monetario dice que se está cayendo este año. Entonces eso nos está afectando a nosotros. ¿Por qué? Si China, la economía de China se cae, como está cayendo, China crecía siempre 2 dígitos, 12%, 13%, anda en 5 o 6%. Se ha caído. Entonces significa menos importaciones, menos negocio en el mundo. Entonces eso afecta a América Latina y eso nos afecta a nosotros también. De modo que esos dos factores, los internos, políticos internos, y esta lucha entre esta guerra de tarifa entre Trump y Xi Jinping, está afectando la economía mundial y nosotros estamos en el mundo, nos está afectando también. Entonces eso hay que atacarlo. ¿Con qué? Con política monetaria, poner disponibilidad de dinero a la gente para que pueda aumentar sus actividades económicas, y eso justifica la política que tomó el Banco Central recientemente. Y el gobierno, el sector fiscal, hay que decirlo, la ejecución del gasto del presupuesto va como se presupuestó. O sea que el gobierno tampoco ha reducido el gasto, que está bien, eso es correcto que lo haga. Ajá. Y el tema de la deuda, se habla que ya el pago solo por intereses anda por el 52% del PIB. ¿A usted le preocupa? ¿Siente que ya hay que sentarse a hablar de administrar mejor el tema del endeudamiento? Mire, a mí lo que me preocupa es que los políticos y los partidos políticos se han dejado arrastrar con un problema interno político del PLD. Ahora la agenda de este país es lo que está pasando, pero se está olvidando
digo, lo que está pasando en el PLD. Pues eso se va a resolver. Y es un error de los partidos políticos dejarse arrastrar por los problemas internos de otros. Es como el matrimonio de al lado. Ellos pueden pelearse, pero no se meta usted. Usted vive de este lado, usted quiere su problema. Usted no puede dejarse arrastrar de lo que está pasando al lado. Entonces, yo noto que se está olvidando los problemas fundamentales de la economía. El Fondo Monetario dio un informe. El Fondo Monetario dijo que los problemas que hay que atacar en este momento es el déficit del presupuesto, es el subsidio del sector eléctrico que anda por $1.000 millones, que hay que atacar el endeudamiento, como también señala, que hay que reducirlo. ¿Cómo? Hay que hacer una reforma fiscal integral. Entonces, todo el esfuerzo del gobierno y de los partidos políticos de oposición deberían estar concentrados en llegar a un acuerdo para resolver ese problema, porque ese sí es serio. A nosotros hemos tenido un viento de cola. Así como uno viaja y los aviones llevan un viento de cola que nos lleva rápido, que ha sido favorable. ¿Cuál es? Que la tasa de interés mundial está en el suelo. En Europa ahora mismo la tasa de interés es negativa. Si usted tiene un depósito de $100, usted tiene que pagar para que se lo guarden en un banco. ¿Vieron lo que está pasando? Que el que deposita tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está en el suelo. Entonces, los que están endeudados, les favorece eso porque se endeudan con una tasa bajita. Es el caso de nosotros. Pero eso es un golpe de suerte que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. No se sabe cuál es el futuro. Si eso cambia y no hemos hecho una reforma fiscal integral, entonces nos vemos en problemas porque para pagar los intereses va a ser difícil. Bueno, Martínez Moya, el Comité Nacional de Salarios, acaba de aprobar un 14% de aumento en el nivel mínimo del sector privado no sectorizado. El gobierno dice que eso conlleva mayor dinamismo económico, porque significa una mayor demanda de consumo, bienes, servicios, pero el empresariado ha expresado preocupación. ¿Cómo usted caracteriza ese aumento y si realmente afectaría la competitividad del empresariado? Mira, el aumento del salario había que hacerlo. Es un pedido que se ha estado haciendo y es necesario porque la economía ha estado creciendo fuertemente en los últimos años y es en buena medida por el aporte del trabajador. La productividad ha crecido y cuando la productividad crece, entonces hay que compartirla entre el sector privado, los empresarios y los trabajadores en forma de salario. O sea, la productividad, que es el aporte del trabajador, parte le corresponde a él. Entonces, el salario del trabajador siempre hay que compensarlo cada 2 o 3 años por su productividad y por la inflación. Esas dos cosas sumadas debe dar el incremento del salario. Vamos a decir que si la productividad le crece de 3%, bueno, 2% para el empresario y 1% para el trabajador, por así, un ejemplo que le pongo. Y si la inflación acumulada es 4%, entonces 4% más el 1% que le corresponde a productividad al trabajador es 5%. Entonces el salario por lo menos debe aumentar en un 5% para que el poder de compra de su salario no se reduzca. Con este aumento que se hizo, se recupera parte del poder de compra y tiene que mejorar, obviamente, el presupuesto de la familia. Porque no es solamente, ese arrastra todos los salarios, ese es el de abajo, ese es el base. Pero ahora viene que ese sube todo lo que están ahí. Porque se redujo la diferencia entre el base y el resto. Entonces, para mantener la distancia hay que subir todos los demás salarios poco a poco. Y esa es quizás la preocupación del sector privado. Porque no es el salario base. No lo es. Porque vamos a decirlo, vamos a hablar claro. El caso, por ejemplo, del trabajador agrícola que tiene un salario mínimo de 400 pesos. Si usted no paga 500, 600 pesos, usted no consigue un haitiano para que le trabaje en una finca. O sea que todavía 400 pesos está por debajo de lo que es el mercado realmente. Pero se subió a 400. Fíjese que el efecto no es tanto, porque no se está pagando 400. Si no se está pagando 450, hasta 500 se está pagando. Ningún agricultor dueño de finca paga menos de 400, pero se subió a 400, entonces da la impresión de que hay un incremento realmente importante. Pero obviamente eso es lo que hace que sube todos los demás salarios. Y ahí tiene el impacto sobre la economía, las actividades económicas, que es cierto.
y no es inflacionario. Es importante porque la inflación, los precios están realmente en su expresión más baja. La tasa de inflación apenas anda en 1 punto y tanto %. Pero la canasta básica dice el Banco Central que es de 30,000 pesos, entonces ¿cómo la compra la gente? Bueno, realmente porque recuerde que se ha acumulado en los últimos años la inflación y eso ha aumentado el precio de esa canasta básica, es cierto. Si usted hace los cálculos, con el salario mínimo el trabajador no consigue pagar por esa canasta básica, porque estamos hablando casi del doble. Y por eso es que hay pobreza. Obviamente la pobreza es, por definición, cuando no se consigue $2 en un día, ¿verdad?, para consumir. Y hay que calcular ese salario mínimo en términos de dólares cuánto es, para ver la cantidad de pobres que tenemos. Pero fue buena medida el aumento del salario, va en el camino correcto. Y yo creo que los sindicatos deben seguir trabajando con los patronos, porque es el trabajo de los sindicatos, para mejorar la calidad de vida del trabajador, para seguir y poner una fórmula para que esto no sea tan traumático. Óigame, una forma de decir, mire, cada 2 años, cada 3 años, se revisan los salarios con estos patrones. Miramos la productividad y vamos a repartirnos 50% para el empresario o 75% para el empresario de la productividad y el resto para el trabajador. Y más la inflación, la suma de esas dos cosas se aumenta el salario. Óigame, eso es lo que se hace en otros países y ya no hay que discutir más. No, y lo que llaman la indexación, pero aquí siempre hay doble contabilidad, hay unos misterios. Martínez Moya, usted no se caracteriza por arriesgar tesis ni hacer vaticinio aventurero, pero quizás lo que está pasando ahora con el turismo, yo no tengo que decirle a usted, lo sabe mejor que yo, lo que significa el turismo. Incluso en aspectos que no se están debatiendo ahora, que lo que se consume en los hoteles es de producción local. Yo he leído que hay más de 186,000 pequeños empresarios que son los que abastecen. Hay 7,000 y pico de millones que aportó ese sector el año pasado al PIB. ¿Usted no cree que eso podría hacer variar a la postre los indicadores para este año? Mira, nosotros cometimos un error los dominicanos, no dormimos citando cifras que somos los mejores exportadores del turismo del Caribe, que tenemos la mejor infraestructura, y es verdad que hemos crecido enormemente, que estamos por 6 millones de turistas, bla, 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 etcétera, etcétera. Es verdad, todo eso es cierto. Nosotros sacamos pecho, hemos estado sacando pecho, citando cifras, pero no olvidamos que tenemos competencia alrededor, que nos están mirando. Entonces, eso que estamos mirando, esa campaña de la derecha, de periodistas de derecha y periódicos de derecha norteamericanos, que son ellos que están concentrados con un mismo discurso, y al unísono, está financiada, está pagada por la competencia en el Caribe. Entonces el gobierno ha fallado en identificar con nombre, apellido y cédula quién está pagando eso, porque vamos de frente. Y no debe sorprenderse de que sea así, porque eso se veía venir. Óigame, si usted me está quitando mi negocio, si el turismo está yendo para República Dominicana y mis hoteles están vacíos, el suyo está lleno y usted me está sacando pecho, burlándose, diciendo que usted está muy bien, pero un yaguazo, como así decirlo. Entonces se tenía que esperar una reacción como esa que está pasando ahora, pero nos agarró sin defensa y nosotros no hemos sabido defendernos. Entonces, ahora que estamos comenzando a contratar expertos para defendernos a nivel internacional, pero eso pasa, eso es coyuntural, sí, eso no va a afectar. ¿Algún impacto en los indicadores para el 2019? Tiene algo, tiene impacto obviamente, porque hubo un efecto de inmediato. Obviamente hubo cancelaciones, hay familias que después que leyeron eso, decían, yo voy a coger para allá con esa situación, no me voy a correr ningún riesgo, y cancelaron, eso hay que decirlo, ¿cómo no? Pero eso ya poco a poco se va poniendo las cosas en su sitio, las aguas están cogiendo su nivel, y eso no afecta tanto. Ahora, una enseñanza para nosotros, los dominicanos. Si queremos tener un sector turísimo en crecimiento como el que tenemos que cuidarlo, pero no con palabras. Cuidemos el turismo, pero todo el mundo dice lo mismo, no, pero es con hechos. Eso no debió haber sucedido y agarrarnos fuera de base. Porque, repito,
la competencia del Caribe. Mire, se mencionó a Puerto Rico, ¿usted vio? Que es el mejor destino, que yo cuánto. Pero Puerto Rico no tuvo nada que ver con eso. Puerto Rico tiene otro problema muy serio. El problema de Puerto Rico es Trump. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos competencia y eso va a seguir sucediendo. Y para que el turismo siga aportando 7.000 millones de los 30.000 millones de dólares que entran todos los años aquí, porque entran 30.000 millones, mucho dinero. Pero hacían unos años, 10 años, entraban 20.000 millones. O sea que realmente hemos crecido con el turismo y las remesas de los dominicanos y con la inversión extranjera, es verdad. Ahora, hay que cuidar esos tres renglones. El turismo tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar las remesas de los dominicanos en el exterior para que no se interrumpa. Y la inversión extranjera. Esas tres cosas hay que especializar gente en este país y instituciones para que se dediquen exclusivamente a eso. Doctor, ¿usted es el jefe del equipo económico del expresidente Hipólito Mejía? Sí, cómo no. Yo estoy con el presidente Hipólito Mejía dentro del PRM, ¿verdad? Sí. Hay un tema del crecimiento y la desigualdad, que sí, que crecemos mucho y es un debate recurrente por esa realidad. Crecemos mucho como economía, sin embargo, la desigualdad sigue alta. ¿Cómo hacer que ese crecimiento se traduzca en una reducción de la desigualdad? Mire, ese es un tema de discusión a nivel mundial. Los teóricos, los economistas, los premios Nobel no dan cómo resolver ese problema. Siempre ha habido la discusión entre crecer y distribuir. Entonces los economistas, premio Nobel, siempre dicen, vamos a crecer porque si usted no produce, usted no puede distribuir nada después. Y se han olvidado de cómo distribuirlo. Que ese es el tema. En Estados Unidos ha aumentado la pobreza enormemente. A pesar de que lo que estamos mirando, hay más concentración ahora de la riqueza. En Europa, usted vio el estudio que se hizo del capital en el siglo XXI. Un libro que acaba de salir, o salió hace como un año y pico, que es un bestseller, donde se ha demostrado que en Europa, los países desarrollados, la riqueza, el producto, se ha concentrado en un grupito y que ahora son más pobres que en el siglo XVII. Porque en el siglo XVII, siglo XVIII, XIX, la gente era más igualitaria. Ahora, casi todo el mundo era pobre, ¿verdad? Pero ahora usted se encuentra con un grupito de que el 1% más rico del mundo. Oigan, eso sucede en Estados Unidos y aquí también. Y lo dicen las estadísticas. La mejor manera de usted darse de cuenta de si la distribución del Producto Interno Bruto ha sido, ¿verdad?, como debe ser o no, es haciendo la distribución en tres sectores en los últimos 10 años, 15 años. Si usted calcula el Producto Interno Bruto en el año 2000, en el año 2000, tiene tres sectores. ¿A dónde va el Producto Interno Bruto? Por más vueltas que usted le ve en los economistas que hablan, dicen mucho para oírse ellos mismos, pero el Producto Interno Bruto se detiene a tres sectores. Una parte se queda en empresarios, con beneficios. La otra parte son los impuestos que se le paga al gobierno. Y la tercera parte son los salarios del trabajador. Esos tres, la suma de los tres, da el Producto Interno Bruto. Es facilísimo. Entonces, usted dice, bueno, la distribución, ¿cómo ha estado? Nada más hay que mirar cuál es, en ese pastel de esos tres, cómo es la participación del trabajo, del salario, en el 2000 y ahora. Usted se da cuenta que se ha caído. Bueno, vamos a darle... Fácil demostrarlo. Oiga, mire el cálculo, porque los economistas dicen, hablan que yo cuánto, con mucha azúcar, yo cuánto. Oye, que calculen esas tres cosas. Esos tres. El Producto Interno Bruto está distribuido en tres. Y es fácil distribuirlo. ¿Por qué? Lo voy a decir, usted mismo lo sabe ahora en este momento. La presión tributaria ahora mismo es un 15%, ¿verdad? Bueno, entonces el gobierno toma un 15% del PIB. Eso es lo que le toca, el 15% del PIB, porque es del PIB. Eso es todo. Ajá. Y entonces, la otra parte, el capital. Bueno, ahí están los beneficios, impuestos internos, lo que se reporta. Indirecta, usted lo puede calcular y está publicado. ¿Qué le corresponde entonces de los beneficios de las empresas? Y de los grandes contribuyentes. Ahí los impuestos que se pagan. Entonces ahí está, usted lo pone en términos del PIB. La diferencia es el salario del trabajador. Entonces usted se da cuenta que ha bajado a un 31% de 47%, que era la participación que tenía el salario en el 2000, ahora el 2018.
ha bajado muchísimos puntos porcentuales. Ahora, repito, no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana. Eso está pasando en los Estados Unidos a nivel mundial, porque no ha habido preocupación real, lo que ha habido es palabrería sobre la distribución de ingresos. Ay, Dios. Bueno, la política y el escenario político electoral parece que lo va a posponer todo. Usted habló del informe del Fondo Monetario, yo creo que eso va a quedar en una gaveta. Lo del pacto fiscal hace años que se pospuso, hasta después que pasen las elecciones y ver el nuevo gobierno. Todas esas iniciativas que son de largo alcance estratégicas, ¿usted cree que es conveniente que estén congeladas por los próximos 8 meses? Es un grave error y podemos pagar las consecuencias si aumenta la tasa de interés a nivel mundial. Como le decía, no ha favorecido el viento de cola con la tasa de interés mundial en el suelo. Mientras sigue en el suelo no hay problema, porque realmente lo que deben cuarto, si pagan una baja tasa de interés, bueno, cogen prestado. Ahora, el que va forzado es el que ahorra. Como les dije, si usted tiene $100 y lo deposita en un banco en España, lo deposita en Italia, usted tiene que pagar para que se lo guarden, porque no le pagan nada. Y si tiene 1.000 millones tampoco le pagan. Entonces, pero eso es coyuntural, que se está viviendo, porque hay mucho dinero a nivel mundial y no se sabe cuándo es que se va a recoger ese dinero. Cuando comienza a recogerse, entonces la tasa de interés sube. Y ahí sí nosotros nos la vamos a ver roja. Por eso tenemos que aprovechar esta coyuntura favorable, como lo escribió el Fondo Monetario, que lo he estado escribiendo en los últimos 3 años, para hacer la reforma, para prepararnos y eliminar el déficit en el presupuesto. Bueno, señores, interesante esta cátedra de economía que hemos tenido esta mañana con el doctor Arturo Martínez Moya. Gracias por venir a Enfoque Matinal para orientar a la población del tema de la economía, que es el fundamento de cada uno. Ustedes continúen con nosotros, que todavía tenemos más contenido. Ya volvemos.